Molt bé. Doncs, bueno, primer de tot, des de la xarxa us donem la benvinguda. Gràcies per estar aquí, a les representants de l'associació ACA, Associació Catalana de Transsexuals, de transsexuals, què dic jo, de sexuals, perdó, és que seguim amb la ratxa. I aleshores, doncs, avui estan aquí per explicar-nos què és la sexualitat, com ho viviu i també per les preguntes que la gent pugui anar formulant a través del xat. Benvingudes, benvingudes. Molt bé. Jo em dic Aidés, com es surt a la pantalla. I, bàsicament, avui, dia 7 d'abril, volem fer hem volgut fer aquesta xerrada perquè ahir va ser el primer dia internacional de la sexualitat, que fa res s'ha instaurat perquè és el primer dia i és un esforç conjunt global amb moltíssimes associacions i activistes asexuals, sobretot per donar veu a totes aquelles comunitats asexuals i persones que estiguin fora del món angloparlant, perquè sempre és on tot gira i estaria, aquesta és una oportunitat perquè se'ns pugui sentir, bàsicament. Bueno, yo soy Naya, también de ACA, y ACA, como bien has dicho, es la Asociación Catalana de Sexuales, y como asociación nos constituimos el 2017, y ahora vamos a hablar un poco de todo y de las dudas que tengáis, que a mí me gusta mucho escuchar las dudas que tiene la gente, porque así sé qué responder. Así que no sé si, Aidés, quieres comenzar con el número 1. Número 1, què és la sexualitat? Per què estem aquí? Bàsicament la sexualitat és una orientació i bàsicament és la no atracció sexual cap a altre gènere. Aquesta atracció pot tenir com diversos graus, que és com la no atracció, que no sents cap mena d'atracció, però també ja pot ser altres graus, que és com hi ha gent que sí, en molt poques ocasions i són tan poques que l'etiqueta sexual li funciona, hi ha gent en situacions específiques, però en general el tema és com falta d'atracció o en situacions específiques. Claro, aquí sería la diferenciación entre orientación sexual en sí mismo como concepto, ¿no? Falta de no sentir atracción sexual, y después estaría todo el espectro asexual, ¿no? Que sería ahí la comunidad asexual, que es lo que ha dicho Aidés, es pues no sentir la atracción sexual de una manera a lo normativa, ¿no? O sea, una persona alosexual sería aquella persona que siente atracción sexual hacia otras personas. Y aquí viene un poco la confusión que surge de atracción sexual y el deseo sexual. Lo que ocurre al ser tan invisibilizado es que no existe no tenemos herramientas para saber la diferenciación entre atracción sexual y deseo sexual. La atracción sexual es lo que coloquialmente se conoce como veo una persona y esta persona me pone, ¿no? Así dicho, así como lo que se escucharía en la calle, pero es básicamente un deseo sexual dirigido. Es decir, yo veo a esta persona y me hace sentir deseo sexual. Y el deseo sexual es algo que no va dirigido hacia una persona, no es un deseo sexual que nace de ti, ¿no? Que puede relacionarse con la libido. Hay como un concepto así que se explica un poco para entenderlo, es como si yo tengo los ojos vendados y si alguien me toca, pues yo voy a sentir placer sexual. Si yo quiero reproducir ese placer sexual, lo que siento es un deseo sexual, lo que quiero es sentir ese placer sexual, entonces mi acción es el deseo de sentirlo. Y ya el tercero sería si la persona que me da ese placer sexual es el que me atrae sexualmente, ¿no? Que puede ser o no. Uy, perdón, es que acabo de ver a Clara y se me acaba de ir el santo al cielo, que también es de la comunidad. Has tenido un deseo, una atracción hacia Clara. Hola, Clara. Sí. Es broma, perdona. No, que también es de la comunidad ACA y me quedo ahí como, aquí está. Y bueno, entonces esa sería como la confusión que se genera muchas veces dentro de estos dos términos.
que después está la confusión del comportamiento sexual. Una persona sexual, aunque no tenga atracción sexual, puede tener comportamiento sexual con otras personas, puede querer mantener sexo o puede tener como un comportamiento sexual como autoplacer, ¿no? Pues masturbación, etcétera, etcétera. Y que tú tengas un comportamiento sexual no implica, no te encasilla en una cierta orientación sexual, ¿no? El comportamiento sexual va aparte de esa orientación sexual. No sé si alguna de mis compañeras o otras personas quieren añadir. Yo quiero meter una metáfora, bueno, no es propia, pero es la que me gusta decir, que es como el deseo es lo que te dice cuándo y la atracción te dice quién. Entonces, uno va dirigido y el otro es como nebuloso. Entonces, yo que sé, a veces gente que tiene la regla, pues depende del episodio hormonal, pues que nota más deseo sexual, pero que no va dirigido a nadie, simplemente porque las hormonas dicen y la atracción te dice para quién. Entonces, básicamente eso. Y en referente al comportamiento, pues es curioso porque también la comunidad asexual y la comunidad de trabajo sexual también tienen cierta relación en el sentido de que, por ejemplo, una persona que trabaje sexualmente no va a sentir atracción por toda la gente con quien trabaja. Yo creo que sería muy raro. Incluso esas mismas personas dicen, no, pues simplemente lo hago por dinero, porque es una actividad que va bien y varias cosas más. También, por ejemplo, conozco pues trabajadoras sexuales que son lesbianas, pero tienen clientes hombres. Igualmente son lesbianas y tienen relaciones íntimas y de pareja con lesbianas, así que lo que hacen no repercute a su orientación. Y también, de hecho, conozco una persona que es trabajadora sexual, pero también es asexual, entonces ya es otro ejemplo. Claro, allí también el problema es desde este comportamiento se genera el cuestionamiento, ¿no? Hacia la propia sexualidad como orientación. Desde tanto como si no has mantenido nunca sexo, no sabes si eres asexual, o lo contrario, que sería como si has mantenido sexo, no eres asexual, ¿no? Y al final te encuentras un poco entre la espada y la pared porque no, realmente, o sea, un comportamiento no te eso encasilla, pero el cuestionamiento viene de en este sentido, en el sentido de, bueno, de confusión de estos tres términos de atracción, deseo y comportamiento. Y ya después, dentro de atracción, pues estarían los tipos de atracción, que ya es otro tema. ¿Quieres que te complemente? Sí, vale. Claro. Pues eso, que básicamente puede haber atracción, no todo va empaquetado, que todas las atracciones las sientes exactamente igual, porque la existencia de la sexualidad ya indica que, por ejemplo, hay gente que puede no tener ciertas atracciones, pues hay la atracción sexual, pero también hay la romántica, porque hay mucha gente sexual que sí, que siente atracción romántica. Entonces, por ejemplo, hay gente que es asexual birromántica, que sí que siente atracción romántica hacia varios géneros. También hay gente que no siente atracción romántica. Y aparte de estas dos atracciones, pues al hacerlas separadas, la gente puede procesar mejor su orientación y entender, vale, lo que me pasa no es que tengo problemas, sino que simplemente no siento esta atracción. Y también, por ejemplo, hay otras atracciones que, bueno, hay algunas que son más difíciles de entender, pero una de las más básicas es la atracción estética, que veas a alguien y digas, guau, qué persona más guapa, no sé qué. También puede ser que es un buen ejemplo en el sentido de que, bueno, alguien te puede atraer estéticamente, pero que no quieras hacer nada más. Tipo, puedes apreciar un cuadro por su belleza, pero no querrás casarte con el cuadro ni querrás tener relaciones sexuales con el cuadro. Imagino que todo el mundo entiende esto. Claro. Pues eso. Total, sería como las 5, bueno, se divide, en la comunidad dividimos en 5 atracciones, pero a mí me gustaría echar pelotas para afuera y que las otras orientaciones sexuales también empezaran a hablar en estos términos, en sentido de que, pues eso, ¿no? La atracción es, bueno, según en la comunidad pues hablamos de atracción sexual, que sería la que nos sentimos, la atracción romántica, la atracción estética, que ha dicho Aidez, la atracción sensual,
y la atracción afectiva. Bueno, la atracción sexual ya la hemos explicado, la sensual es pues un contacto, abrazos, ¿no? Cierta intimidad y cercanía que no implique sexualidad. Después estaría la estética que ha explicado Aidés, y la romántica y la afectiva pues son grandes nebulosas, que es el romanticismo, es el cuento de Disney, o sea, eso ya no queda, no se puede especificar, yo creo, en una tarde. Entonces, todas estas realmente están en todas las orientaciones sexuales. Lo que pasa es que la amatonorma y la anatonorma nos han hecho empaquetar, pues generalmente dentro de la estructura patriarcal monógama, pues en una persona, ¿no? Tú sientes atracción sexual por esta persona, tú también sientes atracción romántica por esta persona, sientes todas las atracciones por esta persona. Y entonces, básicamente, lo que consideramos es que no tiene por qué ocurrir eso, ¿no? Pues establecer vínculos diferentes, afectivos, dentro de cada relación y sigue siendo totalmente válido, ¿no? Y al final separar atracción sexual, por ejemplo, de la romántica, muchas veces todos los que escuchamos en las películas, series, incluso en la vida, que te cuenta tu amiga, ¿no? Como es que ya no la atraigo sexualmente, entonces es que no me quiere, ¿no? Y la relación esta de atracción sexual con el amor, pues es algo que existe y es algo que afecta, ¿no? Y que muchos asexuales pues tienen miedo de decirlo sencillamente porque ya si lo dicen van a sentir que nunca van a tener pareja porque no existe la atracción sexual y van a ser rechazadas. Y esto. Sí, que también es interesante porque hay mucha gente asexual que ha comentado que al principio pues que no sabía que había algo que no acababa de encajar, no que fuera malo, pero que relacionado, yo que sé, si mirabas a otras personas, pues que no acaba de reaccionar igual y al final es como al ver que hay diversas atracciones, pues que es como claro. A mí la gente me atrae estéticamente porque le puede parecer que es muy guapa y además incluso yo que sé, tipo y con primaria es como, ¿te parece guapa este chico? Y si dices sí, pues como ya se relacionas como, ¿te quieres casar con este chico? ¿Quieres tener relaciones sexuales con este chico? Entonces como, puedes también apreciar que bueno, el chico tiene un buen porte, pero ya está, no hay ningún problema. Claro, y que muchos malestares también vienen de allí, ¿no? Si no sabes identificar lo que ocurre dentro de todas estas atracciones, lo que al final pasa es que sabes que algo falta, no encaja, como no acabo de entender lo que pasa, pero tampoco sé ponerle nombre, ¿no? Y al final lo que se ha creado con toda esta terminología, que tampoco es intentar liarla ni que todo el mundo diga todas las atracciones cuando se presente, ¿no? Y con un currículum de esta es mi orientación sexual, sino que básicamente es poder entenderse y de ahí, pues evidentemente sacar una relación más acorde a tus necesidades. Y, perdón. No, bueno, que es comentar que bueno, que es más bien una herramienta para poder saber exactamente tus procesos internos y cómo funcionas, porque hay mucha, lo que he dicho antes, pues que hay mucha gente que al ver que hay varias atracciones y se pueden separar, que es como, ah, claro, vale, ya entiendo, yo no siento estas atracciones, pero esta se confundía con las otras porque siempre nos han vendido que todo va en paquete, entonces crea malestar porque es claro, sí, yo siento esto, pero en principio debería sentir todo esto, ¿dónde está todo esto? Y no acaba de funcionar la cosa, básicamente. Total, muchas veces ocurre que, bueno, muchas veces tampoco, ¿no? Pero nos llegan gente que igual ha estado pues en parejas de años y años de casados y de repente escuchan la palabra y dicen, hostia, ¿sabes? Como ahora me encaja, yo no, o sea, me falta, o sea, yo creo que no, soy asexual, ¿no? Y realmente desde fuera son una pareja muy normativa, ¿no? Pero claro, porque cuando no sabes poner nombre, pues si tú sientes una atracción romántica y también pues estética, pues dices, pues ya está, yo siento algo, o sea, yo, no como dices, pues ya está, atracción sexual también, pero realmente Por el paquete. Por el paquete, ya asumes que bueno, hay algo que no acabas de entender, pero es como, pues
pero después al pensar es como, hostia, pues era esto, ¿no? Lo que me estaba fallando. Pues eso. Bueno, no sé si alguien quiere hablar sobre atracciones separadas, otras orientaciones sexuales o cómo las vivís. Que a mí me gustaría que otras orientaciones se mojasen un poco. Yo tengo una pregunta, bueno, pregunta o duda. O sea, el puerto, por así decirlo, de la sexualidad, o sea, ¿es algo innato? ¿O creéis que a lo mejor también puede haber un proceso de, digamos, desilusión en cuanto al tipo de relaciones vividas y lo que la sociedad espera de ti y te puede llevar también a este término? ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? No, que si es algo innato, o sea, como, yo que sé, por ejemplo, yo me considero una persona gay, o sea, y siempre lo he sido. Pero claro, nunca me he planteado si a lo mejor también puedo ser asexual, en el sentido de que durante un largo término de tiempo, o sea, no quiero mantener relaciones, pero previamente sí que las he mantenido. Y es... Vale. Vale, a ver, yo creo que hay como todo, no sé, hay mucha variedad, ¿no? O sea, siempre hemos dicho que no vamos a, o sea, lo ideal siempre es la autodeterminación y en ese sentido, si una persona se identifica y su vivencia es en ese momento la de la orientación asexual, evidentemente que antes o después o lo que haya pasado te identificabas diferente si si en este momento o en aquel momento te identificabas con la vivencia sexual, yo creo que es, quiero decir que eso siempre es autodeterminación y nadie va a decirte qué eres o qué no eres. Así que yo creo que al final no es la sexualidad, plantearte la sexualidad es algo que es algo profundo, quiero decir, no es como yo un día me he levantado y soy asexual o a una semana o un mes, ¿no? Son como una temporalidad larga donde tú te has hecho una comida de olla, así dicho, así mal, pero entonces, claro, o sea, eso no se lo puede quitar a nadie, esa realidad, ¿no? Yo creo. También está el Gracias. tema que, bueno, también está el tema que hay gente que a lo mejor su identidad es he nacido así, y voy a ser siempre así, morir así, que es válido, pero también hay quizás gente que es como tiene un periodo que su identidad ha sido una y después, por lo que sea, por las circunstancias o por autodescubrimiento, pues que, no, esta me funciona mejor y que no hace falta de que por sus vivencias que no ve como que su identidad anterior haya sido como un paso, sino que simplemente antes era esa identidad y ahora es otra, y las dos han sido válidas. Y pues eso existe, y si no también en este tema es que es claro, es complicado, no podemos decir, sí, pues según lo que me dices, pues te diagnostico con eres gay, pero no. Entonces, autodescubrimiento e intentar discernir cuál es, si es tema de atracción o tema quizás personal. No te voy a dar la respuesta, evidentemente, porque no. Pero que, y a veces pues que cuestionamiento pues pasa. Pasa, no sabes si es por las circunstancias o por qué, pero no pasa nada cuestionarse. Incluso también utilizar otras etiquetas para ver, esto me funciona, esto no. Si dices, bueno, voy a probar esta y al cabo de un tiempo dices, vale, pues ha sido un error utilizar esta etiqueta, voy a utilizar la de antes porque es la que me sentaba mejor, pues no pasa nada. Es la vida. Total. Una pregunta. ¿Vivís esta sociedad tan hipersexualizada que hay como una agresión? Como una agresión. Me refiero que al Sí. definirlos como asexuales, pones a televisión o ciertas televisiones, ves
programas que es todo muy hipersexualizado. ¿Cómo lo vivís? Es difícil. Yo personalmente no lo categorizaría como una agresión, pero sí definitivamente como una normativa que lo que, sobre todo porque las conversaciones sobre sexualidad y deseo no se están produciendo, porque yo creo que no vivimos en una sociedad sexualmente liberada, sino sexualmente liberal. Es como, sí, libertad sexual, pero hasta cierto punto, que es como, solo vamos a aceptar estas opciones, no vamos a hablar de ciertos temas y lo de fuera de estas opciones, pues lo vamos a ignorar. Entonces, por eso sigue habiendo, o sea, aún seguimos teniendo problemas en la comunidad en general asexual y la LGTBI, porque realmente tanto el sexo como la sexualidad y las orientaciones pues no están liberadas, que ya no tienen opresión, ya no tienen problemas, sino que sigue habiendo muchos problemas. Y específicamente con la sexualidad, pues que siempre vemos que tiene que haber una sexualidad obligatoriamente. Es como, esto además es una anécdota que a mucha gente asexual le ha pasado, que cuando se le comentan a alguien que soy asexual, la gente dice, vale, ¿eso quiere decir que te gustan los perros y los gatos? O sea, se lanzan directamente a, vale, me has dicho que eres asexual, que no te atrae nada. Eso no es posible, te debe atraer algo. Si no te atrae ninguna persona, animales. Es como se lanzan directamente a cualquier otra opción, por la chunga que sea, en vez de aceptar que no te atrae nadie, ningún género. Es eso, que obligatoriamente te tiene que gustar algo, obligatoriamente te tiene que atraer algo. Entonces, por esta experiencia, pues es un ejemplo, pero la negación de la existencia de la sexualidad, la falta de información, la falta de representación, pues son problemas que tenemos precisamente por esta sociedad. Vale, pero entonces no tenéis atracción sexual hacia otras personas, pero sí deseo sexual. Pregunto. Sí, Depende de la persona. Claro, no todo el mundo tiene el mismo deseo sexual por lo que sea. Entonces hay gente que a lo mejor tendrá más o menos, pero eso en cualquier tipo de orientación, tanto heterosexual, homosexual, bisexual, pues que la gente puede tener diferentes niveles de deseo por razones varias. Claro, yo enlazando un poco la pregunta anterior y esto, ¿no? También está, ¿no? Como la agresividad, ¿no? de esta sociedad como hipersexualizada, ¿no? Al final yo creo es como el problema, como ha dicho Iris, no es tanto que es esta liberación sexual que realmente no lo es, ¿no? Porque parece ser que, pues ya dejando atrás el modelo de cismujer tradicional, que era una santa y un ángel, ¿no? Viene esta otra, ¿no? Que se lo ha apropiado esta masculinidad que se quiere aprovechar del feminismo, ¿no? Y es como empodérate mujer y ahora, ¿sabes? Libérate sexualmente y estate totalmente objetualizado para mí y para ¿cómo se dice? Para cumplir mi deseo, ¿no? Y esta será tu liberación sexual, ¿no? Y entonces se te mete como esta presión de tengo que hacer esto, ¿no? Como obligatorio. Y la otra pregunta, el deseo, ¿no? También al final cuando acabas haciendo charlas y de este tipo, ¿no? Siempre es como siempre caes como los asexuales tienen sexo, pueden masturbarse, tienen deseo, ¿no? Y parece como siempre hay un grado correcto del deseo sexual, ¿no? Como si tienes deseo sexual, vale, no tienes atracción, pero tienes deseo, está bien. O no tienes atracción, pero mantienes relaciones sexuales, está bien, ¿no? Y es como, bueno, tampoco hace falta eso, ¿no? Puedes no querer, puedes tener el deseo sexual bajísimo, puedes no tener atracción sexual, no querer mantener sexuales, y aún así está bien todo, ¿no? No hay ningún problema patológico, psicológico, ni trauma, ni un problema hormonal o no médico. Que hay casos donde puede haber, yo no quiero quitar toda la medicina, ¿no? Y decir,
hay gente que no tiene problemas, hay gente que tiene problemas, ¿no? Pero relacionar la sexualidad con patología, pues es donde está el error. Bueno, de hecho, aquí hay una persona de salud que no tenemos la pantalla, pero saludamos desde aquí, bueno, que es un tema interesante porque la verdad no se habla, es totalmente desconocido y por eso hemos considerado importante hacer un debate sobre el tema para aprender, ¿no? De hecho, claro, por ejemplo, el movimiento LGTBI Q se ha organizado porque hay, desde hace años, porque hay un rechazo por parte de la sociedad y como defensa, pues han nacido organizaciones LGTB. Bueno, en vuestro caso, ¿sentís un rechazo para crear, hasta el punto de crear una asociación como ACA? ¿Tenéis esta necesidad de asociaros Sí, o sea, como ha sucedido con gays, lesbianas, transexuales, que sí que hay un rechazo por parte de la sociedad? ¿Notáis que hay un rechazo en vuestro caso? yo, o sea, sí, aparte de, o sea, acá, bueno, quizás me haya comentado porque yo acabo de llegar acá, o sea que Vale. no voy a explicar por qué se creó. Vale, bueno, básicamente se creó, bueno, porque, bueno, no se encontraba un espacio donde dar cabida a las realidades asexuales, ¿no? Y sobre todo, en principio, la primera como idea era esto justo, ¿no? Como enfrentarse a la patologización de la sociedad, ¿no? Como enfrentarse a psicólogos que hacen mala praxis o médicos que hacen mala praxis, que te medican, que te meten en tratamientos, terapias de conversión, perdón. Yo quiero. No, y al final es como, bueno, una de las patologías dentro del DSM 5 es la patología de la mujer, se llama el trastorno de interés y excitación sexual, y la patología del hombre es trastorno del deseo hipoactivo, ¿no? Sexual hipoactivo. Entonces ya es como existe un problema. Bueno, después a nivel social también existe, ¿no? Por cuestionamientos, esto no existe, miedo al rechazo de parejas porque no vas a querer mantener. O sea, existe miedo social y después también existe una gran patologización, que ya yo creo que las patologías mismas ya te muestran también de dónde vienen, porque ya el constructo mismo de los nombres de las patologías para mí ya marca el constructo de género, ¿no? Porque la mujer es un cuerpo deseable, ¿no? Es un cuerpo consumido por el hombre, entonces su patología es falta de interés, excitación sexual, que básicamente es falta de la respuesta al deseo del otro. Y el trastorno del hombre es falta de deseo sexual hipoactivo, que básicamente es, el hombre es un cuerpo que desea el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces tiene que desear. Y si no desea, hay una patología, ¿no? Entonces ya, yo creo que los dos nombres ya marcan que realmente toda esta construcción del deseo ya parte de una ideología de género y afecta a nivel, pues eso, social, médico, psicológico, cómo te tratan. Hace poco había la comunidad asexual va haciendo censos y cuestionarios para ver qué es lo que piensa y qué es lo que experimenta la gente asexual, y creo que hace un par de años que se hizo uno que creo que fue específico de violencias que sufrimos, y salió que el 40% de las personas asexuales no hablan ni exponen su orientación sexual, o sea, su asexualidad, a sus parejas. 40%, y el 70 o el 80 no habla de su asexualidad en elementos relacionados con la salud como psicología o consultas del médico, precisamente por miedo a la respuesta. Claro, y también que esto es una anécdota muy chorra, pero por ejemplo, si tú vas al
al CAP y quieres hacerte pues con una ginecóloga, si tú no has, que esto también es un problema también de otras comunidades, pero si no has sido penetrada por un pene, pues no te hacen, o sea, no te atienden, ¿no? Porque es como ya está. Entonces dejan de atenderte, ¿no? Y que es una de las pocas malas praxis de la medicina, pero bueno, que existen muchas. Y claro, pues nace un poco de esa necesidad de poner en conjunto todas estas vivencias y de crear pues eso, una voz, ¿no? Un altavoz. Pero, como no he entendido, o sea, ¿no te atiende el ginecólogo o la ginecóloga? En la salud pública, si te preguntan, bueno, a mí por lo menos me pasó, igual a la gente le pasa cosas chachis, pero si te preguntan si has mantenido relaciones sexuales X normativas con penetración, pues si no las has mantenido, no te atienden porque Ah, no. no. Pues, bueno, no lo sé porque yo A voy a ver, la sí, DSEUS, tienes. pero que una revisión ginecológica tienen que atenderte sí o sí, independientemente de si eres heterosexual, lesbiana o asexual. Es decir, los impuestos los pagas igual. Ya, O te hacen descuento por ser asexual. igual debería pedirlo, a ver si sale. Igual debería ser nuestra lucha, es broma. Ya no. Pero bueno, existe eso. Y al final, bueno, eso al final el ACA nació un poco de poder dar voz a todas estas cosas. Aunque bueno, no, Didi, perdón. No, ¿tenéis relación con otras asociaciones en Europa o en el mundo, en América? O, bueno, tenéis, o sea, me imagino que el movimiento asexual fuera de España pues está más desarrollado, ¿no? O tiene más años de recorrido. Sí, o sea, sobre todo en el anglosajón, ¿no? Bueno, ahí veis. Sí, bueno, básicamente sí tenemos relación, pero yo qué sé, personalmente todo el tema activismo y información la he encontrado online y recursos fuera de España y todo súper anglosajón, porque es un mecanismo de protección porque es algo que apenas se conoce, hay muy poca gente y claro, es algo que no te encuentras, pues no vas a ir diciéndole a tus amigas, oye, que soy asexual, que quiero decir tal, tal, tal. No, no vas a decir eso. Tampoco las organizaciones LGTBI pues saben del tema. Entonces, pues la gente va a espacios online donde hay cierta más anonimidad, entonces los ataques, pues puedes cerrar la ventana y seguir con tu día. Que más o menos si es un espacio físico, pues no puedes irte así tan de rositas. Entonces la gente se mete en espacios online y va pues haciendo más activismo desde ahí, va intentando pues crear un poco de recursos para que la gente pueda intentar saber. Entonces, poquito a poquito, pues se han ido creando organizaciones y alrededor del mundo. Y de hecho creo que precisamente este Día Internacional de la Sexualidad, con unas 110 organizaciones diferentes, o en 110 países diferentes, pues que la gente se ha organizado para llevar esto a cabo y organizarlo todo. Entonces, sí estamos por todas partes, pero igualmente ha sido un esfuerzo bastante importante pues llegar a este punto en que podamos hablar del tema y tener suficientes números y recursos como para poder llegar a hacer un día internacional. ¿Hay más asociaciones en el Estado español? Sí, sí, voy a comentar justo esto, que bueno, en Madrid está Somos Haces y que representa un poco toda la península, diríamos. Y están, o sea, en España estarían, pues eso, acá y Somos, bueno, Haces, que Somos Haces este Instagram, creo. Y bueno, después en Latinoamérica hay un montón, que también es más fácil igual la accesibilidad por el idioma, ¿no? Si alguien quiere buscar, pues hay muchas asociaciones muy potentes en Latinoamérica
Y sí que, pues eso, el mundo anglosajón pues nos lleva un poco igual de avanzadilla, ¿no? Porque nació un poco de allí y tienen pues muy potente, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos todos alcanzando el mismo paso. Sí, que además creo que en algunos estados de Estados Unidos está reconocida la Semana de la Sexualidad, que es a finales de octubre. Entonces, hay ciertos niveles de lo que sería de La visualización. semana de la sexualidad, ¿no Sí, dices? La semana. creo que es la semana de visibilidad asexual, pero que es una semana que se dedica a hacer más activismo. Y claro, también hay gente que pregunta, vale, pero si tenéis una semana, ¿para qué necesitáis un día? Y es como, bueno, a no todo el mundo. Sí, más a veces también es mejor, necesitamos bastante visibilidad y también porque en diferentes partes del mundo, pues una semana y finales de octubre no les va igual. Y sobre todo porque este día específico, pues que sirve para que, bueno, el mundo anglosajón o Yankee and Company, pues que ya estáis todo el año, pues a tope y que un poco más de visibilidad por el resto del planeta también estaría guay porque también tenemos bastantes cosas que decir. Una pregunta, entre las leyes sociales, ¿qué hay más hombres, más mujeres, más... ¿En qué porcentaje? ¿Sois mitad y mitad? ¿O sois más mujeres? ¿Quién responde? Como quieras. A ver, por lo que se ha visto hay más gente, normalmente más mujeres y personas no binarias en general, y porque hay más falta de hombres por el simple hecho de que hay mucho estereotipo, sobre todo está basado en la masculinidad tóxica, que los hombres tienen que desear, tienen que no buena orientación, pero tienen que desear que sean muy sexuales y si no, pues que son unos flojeras. Y no voy a decir mucho más porque esto es básicamente cosas que he leído de hombres asexuales, pero que es básicamente el tema de esta toxicidad de, bueno, si eres hombre tienes que ser hombre de cierta forma. Incluso que hay hombres trans que también cuando hablan de su intersección con la asexualidad, pues que es como, claro, soy un hombre de verdad, sí, es sexual y que es algo que tienen que ir desempaquetando y que son conversaciones que hacen falta tener y sobre todo más visibilidad de que sí, los tíos también pueden ser asexuales y que hay gente sexual. Bueno, yo no sé si Clara quiere hablar, porque la tenemos en vídeo, en pantalla. Los restos están con el vídeo apagado. ¿Quieres comentar algo, Clara? Bueno, yo diría formas que... parte de ACA, ¿no? Perdón, sí. te he delatado. Mis compañeros lo están haciendo súper bien. Yo solo quería añadir una cosa. Aprovecho antes cuando comentabas lo de qué necesidad había de la asociación. Por ejemplo, nos encontramos en la Ley 11/2014 que si nosotros, por ejemplo, yo misma sufro una discriminación, una terapia de conversión y quiero denunciarla como delito de odio por mi orientación sexual, dependo exclusivamente de quien tenga delante de si se cree la sexualidad o no, porque no salimos en la ley. Y por eso es importante que estemos aquí batallando estas cosas, que aparezca nuestro nombre, que aparezca las situaciones que sufrimos, porque si no, aún no estamos y es otra de las opresiones que tenemos. Pero el resto lo están diciendo genial mis compañeras y por tanto que sigan hablando ellas. Gracias. Bueno, al final es un poco, ¿no? Gracias, claro. No sé si alguien más quiere decir alguna cosa por los que están aquí ¿Hay alguna escondidos. pregunta por el chat o por el audio? Si no, podemos seguir. Si quieren... Toni, s'han silenciat ells o els has silenciat tu? Perquè igual els tenim bloquejats. En principi tothom pot donar-se veu. Sí? Si algú vol provar...
Anna, Júlia, Jordi, Adela, Salut, Rosa de Girona. No volem comentar. Mira. Aquí. Hola, Júlia. Sí, estic aquí, però estic fent altres coses, però us estic escoltant. Volia comentar, jo soc bisexual i soc poliamorosa. Aleshores, també m'està recordant una mica a certs vincles que puc tenir jo també amb algun dels meus, de les meves persones, que sí que és cert que hi ha vincles amb els que tinc una relació sexual, sexoafectiva, però també hi ha vincles en els que no hi ha sexe, que és una relació totalment afectiva, i m'estava també sentint una mica identificada amb el que comentàveu, que evidentment no soc asexual, però m'estava recordant això una mica. També el que dèieu de que no sempre t'atreu algú sexualment o que no sempre les atraccions són iguals. Doncs això ho volia comentar. Podria ser poliasexual, Júlia. Podria ser poliasexual, també. Jo molt feliç que hagis pogut veure un reflex o una comprensió en el que anem dient. Perquè sí, l'activisme sexual sí, està molt relacionat amb la comunitat asexual, però en realitat també és un efecte que en realitat que pot ajudar molta gent que pot no ser sexual, que certes converses que simplement obrir-les a través de la sexualitat que pot ajudar a moltíssima gent amb el que sigui. Si és parlar de diferents atraccions, de diferents relacions, doncs quanta més gent ajudi, millor. Claro. Lo que ocurre muchas veces, eso, cuando vas a entrevistas, ¿no? Siempre son preguntas como, pues, ¿los asexuales pueden tener pareja o los asexuales pueden tener sexo? ¿No? Como estas cosas que al final ya sabes un poco de dónde viene, ¿no? Bueno, de dónde viene, quiere decir, pues esta idea de la pareja y el sexo, ¿no? Y al final es un poco, no separar, ¿no? Pero te obligan a separar porque en el momento que dices que eres asexual, ¿no? Se empiezan a cuestionar como, bueno, entonces tienes relaciones sexuales, tienes parejas románticas, ¿no? Entonces, al final te hacen hacer como toda esta, como fragmentación de tus relaciones y acabas hablando un poco así en general. A ver, que no sé què. No, sí, aquí ens està comentant la Rosa, m'està agradant molt i aprenent. Això és superimportant. No intervinc perquè no puc entrar en directe, em sap greu, estic connectada d'Estrangis, és a dir, no la delatarem. Vale. Gràcies, Rosa. Bé, direm tots. Perfecte, que t'estigui agradant. Això vol dir que ho estem fent, algunes ho estarem fent bé. Exacte, això segur que sí, no? I més que res per la novetat. Us agradaria estar dins de l'acrònim LGTBIQ+? Us agradaria? Nos encantaría, vivimos para ello. Sí? Bueno, Sí, a veure. vamos luchando para conseguir eso. Tot és negociar? No, Total. és broma, És a dir, que sí, que realment voleu entrar dintre de... Sí, Sí, nosotros... Perdón, habla. No, tu, que començaves tu, que jo després puc afegir-me. Vale. No, que eso, que al final nosotros nos sentimos dentro de la comunidad LGTBQIAP+, y bueno, intentamos entrar siempre, o sea, para nosotros estamos dentro, así que pongan el A, maravilloso. Sí. Bueno, No, sí, recordo que en el Consell Municipal, en el qual doncs, estic també i tal, vau demanar l'entrada al Consell Municipal, oi? Val. Clar, això ja és un pas. No? Si esteu dins del Consell Municipal, faltaria el Consell Nacional també, que bueno, això és mica en mica, però si vosaltres considereu que és important, doncs s'ha de lluitar. És que és bastant important, sobretot perquè al cap i a la fi la sexualitat és una orientació, o sigui, no és una filia o alguna cosa així, o sigui, és una orientació simplement, que és això que és una atracció cap a cap gènere.
i necessitem, sobretot, els números fan força i tenir pinya, poder compartir recursos, poder compartir companyia i una comunitat que a cap i a la fi també està unida sobretot per poder crear aquestes caliu i també lluitar contra la discriminació i l'opressió, les sexualitats també pateix tot això, o sigui, potser podríem parlar de coses molt més xungues, com a part de teràpies de conversió, que hi ha gent que, a part de la medicalització, que ha anat al psicòleg i l'han començat a medicar perquè la sexualitat no existeix, no està sobre la taula, no està sobre la conversa, la patologització, violacions de parella, perquè com pot ser que siguis asexual, jo t'arreglo, o ja tota la merda que és que això ja imagino que molta gent de la comunitat ho haurà viscut, o sigui, la comunitat LGTBI ho haurà viscut per altres orientacions, li sonarà d'alguna cosa i no és que estiguem fent lluites completament diferents. Aleshores, és bastant important. Entenc també en part perquè potser podria haver-hi una mica de reticència perquè tenint en compte, sobretot com a comunitat LGTBI sempre se l'ha patologitzat i demonitzat tipus els gais són un foten fàstic, que les lesbianes són depredadores, tota la merda aquesta de que el sexe gai és impur i merdes, però de tota la vida, que fins i tot, que això potser jo explicaré després, però fins i tot a termes mèdics es segueix patologitzant molt, doncs que vingui algú i que digui, vale, després que tota la comunitat hagi fet l'esforç de dir no, el sexe és bo, no tenim cap problema, ens n'hem d'orgullir de la nostra sexualitat perquè ens han estat matxacant, doncs que vingui algú que és, bueno, a mi el sexe no fa per mi i no m'atrau ningú, doncs potser és com, pot veure com un atac, que és com, ei, cuidao, aleshores, és comprensible, no ho defenso, evidentment, perquè és com, entenc el que has passat, però no et dona cap dret a atacar-nos simplement per existir, però entenc en part aquest fregament, aquests dubtes inicials, però jo crec que es pot simplement reduir parlant, xerrant, explicant què és el que volem i el que no volem. Clar, per això estem aquí, perquè jo crec que molta gent que té dubtes, inclús jo mateixa, jo m'incloc en els dubtes aquests que heu d'estar a dins de l'acrònim LGTBIQ, però puc canviar d'opinió també, com tothom, que podem canviar d'opinió. Aquí us dic, la Adela diu, hola, perdonad que no puedo hablar, pero mil gracias por esta conversación a todos, especialmente a Aka, por la información y visibilidad de las realidades del colectivo sexual. La Rosa diu, jo crec que sí, que hi haurien d'entrar i que sí o sí, o sigui, que res, i que hem de ser inclusius. Perfecte. I el Jordi diu, jo soc asexual romàntic i ho vaig descobrir fa uns 4 anys, gràcies a la informació que vaig trobar a internet. Fins llavors no em van quadrar moltes coses sobre mi mateix que ara entenc millor. Així que gràcies per la tasca divulgativa que feu. No, és fantàstic. No, jo us ho dic sincerament, el que passa és que es pot canviar d'opinió, que per això que ara sembla que ningú pot canviar d'opinió perquè se't tira a tothom al sobre. Doncs jo sí, jo canvio d'opinió. I a més estic encantada que formeu part de la xarxa i a sobre sou les primeres, els primers, perquè posa Aka i us sortiu al primer lloc. És a dir que... Que fort, és veritat. Sí. Les més visibles. Clar. Per una vegada som més visibles. A veure, no volíeu visibilitat? Jo crec que per això ens vau posar Aka. Però estarem a dalt de tot, sempre. Està ben pensat. Sí, al final eso, ¿no? Ay, perdón, ¿quién está hablando? Bueno, yo digo que estaba bien pensado, pero vale. Es una tontería. No, que al final eso, ¿no? Yo creo que lo bueno de la comunidad debería dejar de ser como esta cosa de comparar
comparar ¿cómo se dice?, ¿no? Las violencias que recibes, ¿no? Al final, todas las violencias son distintas y también son distintas las violencias que recibes por ser racializada, por ser neurodivergente, por ser discapacitada, ¿no? Al final son cosas que interseccionan, nunca son las mismas. Evidentemente, si dos chicos se besan en la calle, pues se enfrentan a una violencia distinta quizá que otras, ¿no? Evidentemente hay diferencias de violencias, ¿no? Pero eso no resta, uno no resta a la otra. Yo creo que lo guay de la comunidad LGTBQIA es defender todas las orientaciones y luchar contra todas las violencias, y por eso, en ese sentido, pues aquí estamos para ello. Muy bien, que bueno, que no todas las siglas corresponden a orientaciones. Pero sí, porque también hay identidades de hay género. identidades también. Total. Sí. Sí, básicamente. Iris, creo que antes decías, comentabas que querías añadir más cosas. Bueno, esto es una vivencia personal porque yo estuve un tiempo en la carrera de Ciencias Biomédicas y esto es una cosa que te lo sueltan así tal cual, sin decir nada más, pero que cuando, yo qué sé, hablas de en la, ¿cómo se llama? Bueno, en la asignatura de microbiología, que estás mirando todos los patógenos microbiológicos, que cuando llegamos a la parte de gonorrea y tal, pues que el profesor así tal cual que dice, mira, en el Pride suben los casos de gonorrea, que los hombres gays que tienen un montonazo de sexo sin protección y que se van a saunas a tener sexo y fiestas de VIH, y entonces es como si la patologización y la homofobia son muy reales y la demonización está por todas partes. Entonces, que lo que había dicho antes, que teniendo tantos ataques por todas partes y en el sistema médico incluso, pues que no me extrañe que la gente esté como, bueno, a ver quién nos viene y a ver qué pasa. Entonces, era eso básicamente. Total. ¿Nadie le dijo nada al profesor? No, realmente nadie le dijo nada. Yo no le pude decir nada porque tampoco sabía si me iba a exponer a alguna violencia, porque después, incluso en el tema de intersexualidad, que no la llaman así, sino trastornos de desarrollo sexual y hermafroditismo, o sea, te exponen todo el tema de intersexualidad y tal y cual, y no poniendo un vídeo súper de la serie de House, que como sabemos es muy bestia y no trata las cosas con delicadeza, y que van dejando como las cosas caer como si no importara nada. Es como, bueno, vamos a dejar esto, vamos a presentar esto así tal cual, no nos vamos a plantear nada. Incluso que preguntéis como, bueno, teniendo todo el tema de intersexualidad, que vemos que nada es blanco o negro porque siguen asignando pues a la gente hombre o mujer cuando nacen. Y es como, bueno, porque es lo que hacemos y ya está. Entonces, esto quizás sea una charla de otro momento, pero que el sistema sanitario pues que está fatal y la educación también está fatal y que nadie presta atención en el sentido de que los hombres gays pues tienen más incidencia, no sé qué, a lo mejor será por algo, no sé, todo el tema de marginalización, que nadie les hable de sexo seguro, que no tienen las mismas posibilidades de tener espacios seguros para tener sexo o más cosas más, porque tampoco es el tema que quiero hablar. Lo dejan así y tal cual. Entonces, tema sexualidad probablemente no lo van a tratar bien. Però bueno, dejamos el tema Precisamente, parlant de salut i tal, Salut ens comenta: creieu que en aquests fregaments es podrien resoldre tenint espais mixtes i espais no mixtes dins el col·lectiu LGTBI+? És una pregunta. Seria possible tenir part d'una lluita conjunta mantenint al mateix temps unes zones de reunió més privades? Bueno, al final yo creo que, bueno, como todas las luchas, yo creo que es importante. Perdó, segueix.
perquè suposa que alguna cosa similar pot haver passat anteriorment al moment d'unir les lluites de sexualitat i identitat de gènere. Ja està, he acabat, perdona. Sí. Bueno, eso, yo creo que cada lucha, todas las luchas, al final siempre tener un espacio seguro es algo que es necesario, ¿no? Por una parte siempre está, bueno, la divulgación, la visibilidad, el hablar con los demás, ¿no? Pero después también está este espacio donde pues puedes decir cualquier cosa y sentirte recogido, ¿no? Y una de las grandes, yo creo, pilares del ACA es poder dar este espacio, ¿no? Que te llegue gente y que te haya dicho, pues te he escuchado aquí y, ¿sabes? Necesito hablar con alguien, ¿no? Necesito un espacio seguro donde hablar. Y al final, porque lo otro que yo creo que es ir hablando e ir conociéndose, ¿no? O sea, lo que ha dicho, creo que ha dicho algo de la lucha de identidad de género, ¿no? Y de las siglas, pues en su momento, no, tampoco soy experta en historia, pues, pero sí que hubo, ¿no? ¿no? Como no es una orientación sexual, es una identidad de género, ¿no? Y entran muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, pues existen las TERF y así que no, evidentemente existe roce, ¿no? Pero bueno, así que es importante mantener las dos espacios, ¿no? Pero siempre hay, yo creo que lo importante también es poder ponerlas en común en ese sentido. Bueno, al inicio era el movimiento gay, la lucha gay, en la manifestación de aquí detrás Sí. era la lucha gay y las lesbianas no existíamos, los trans pues se les llamaba travestis y casi que tampoco, o sea que, Sí. que poco a poco se van Claro. uniendo más siglas y bueno. Sí, bueno, en general los espacios no mixtos, o sea, creo que es un elemento esencial para cualquier comunidad de ir teniéndolo, pero además de varias identidades y grupos, porque al fin y al cabo la comunidad LGTBI es enorme y hay muchas identidades aparte de las que sean de orientaciones y de identidades de género, entonces siempre está bien pues poder tener ciertos espacios no mixtos para que ya que sea espacios de cuidados o de conversaciones y de creación para poder tener como, bueno, vamos a hacer como una pausa, vamos a organizarnos, vamos a hablar de lo que sea o simplemente pasar el rato. Y los espacios no mixtos igualmente son esenciales para poder tener pues todo el elemento de comunidad, interrelación y también aprendizaje los unos de los otros, porque yo creo que todo el mundo tiene algo que aportar y los dos espacios son esenciales. ¿Hay publicaciones? ¿Se han hecho publicaciones o en el mundo anglosajón sobre la sexualidad? En teoría, vaya, o sea, teorizar. Sí, se han hecho. Hay mucha información. Bueno, si alguien entra pues en la web podrá encontrar todo el listado, yo no me lo sé de memoria, pero bueno, se han hecho, también hay estudios que pueden ser más o menos de agrado de la gente, pero bueno, existen estudios. También desde la comunidad anglosajona pues hay mucha, pues por ejemplo, una que siempre escucho en la voz de la boca de Clara es el Lay Survival, que es un poco pues asexuales que hayan sufrido violencia sexual. Y bueno, y existen muchos, así que si alguien entra en la web encontrará mucha información. También hay guiones de educadores de colegios, de todo. 100 páginas, hay que tener paciencia, pero es un trabajo realmente... También hay publicaciones muy interesantes, creo que hay 2 libros. Uno en inglés es How to Negotiate Better Consent and a Sexual Perspective, que en castellano sería cómo negociar un mejor consentimiento, una perspectiva asexual. Entonces es una publicación que creo que he dicho que es un libro, pero no lo sé. Pero básicamente explora todo el tema del consentimiento desde una perspectiva sexual, sobre todo con el tema que hace varios puntos muy interesantes, que es diferenciar varios tipos de consentimiento que son igualmente válidos, pero por ejemplo el consentimiento entusiasta, que es cuando te quiero a ti
cuando no temo las repercusiones de decir sí o decir no, cuando decir no significa que pierdo algo que me interesa. Entonces es el que normalmente la gente piensa que es el único consentimiento, pero que la gente asexual también podemos tener el consentimiento, pues que es voluntario, que es como, bueno, es cuando me importas, pero no te deseo, que es diferente al primero, cuando estoy bastante segura que si digo sí tendré un buen resultado, no quizás maravilloso, pero tendré un buen resultado y que hay muy pocas probabilidades que pueda, bueno, y que realmente hay pocas probabilidades de que si digo no, pues que, bueno, perdón, y que quizás si digo que no, pues que me arrepentiré, porque el resultado puede ser guay, y porque creo que cuando diga sí, después puede empezar a ver, puede empezar deseo. Entonces, estas partes son muy importantes porque no hay partes del consentimiento entusiasta porque quizás no quieres a esa persona en el sentido de no tienes atracción sexual, pero por ejemplo, sí que puede haber un resultado interesante porque al fin y al cabo el sexo, en principio, pues te lo puedes pasar muy bien. Puedes sentir placer, entonces hay gente que le interesa tener ese resultado, aunque quizás la persona pues no la atraiga. Tendrá la confianza para tener las relaciones, pero no tiene esa atracción. Y también está el concepto de que, bueno, vamos a probarlo, de que a lo mejor me lo paso bien. O después de empezar a pues, a entrar en el tema, pues que empezaré a sentir algo interesante. Entonces, esa, y después había otro libro que se llama, que básicamente explora todo el tema del deseo, la sociedad y lo que significa el sexo. Ese no tengo ni idea de lo que explora exactamente, pero es interesante también. También está el de Introducción a la Asexualidad de Julie Sonda-Decker, que salió en el 2014, pero está muy bien porque hace como un repaso de todas las preguntas, de leerlo desde como una persona sexual, como personas cercanas, como personas pues, de otros colectivos. Y este último que decías, Ace, supongo que es el de Ace de Angela Chen, que también está bastante bien, que salió el año pasado y que es muy potente. Bueno, yo he colgado la página web de ACA, que es asexualitat.cat, y que también está en castellano, con /s, y la dejo aquí para que la gente pueda, bueno, pueda investigar y demás. Bueno, ¿hay alguna pregunta más o queréis comentar algo más? Yo creo que ya hemos... Ay, perdón. Bueno, sí, podríamos seguir, que tenemos quizás un par de cosas más que comentar. Fantástico, perfecto. Venga. Bueno, tenemos como varios elementos. No sé si podríamos empezar con la representación o quizás algunos típicos o algunos tópicos también de la sexualidad o también intersección con otras comunidades. No sé cuál interesa más ahora mismo. Empieza con la que quieras. Bueno, podríamos empezar con intersección con otras comunidades, que yo tengo dos que las sé muy bien, que es el tema trans y el tema de neurodivergencia. El tema trans es interesante porque habíamos estado hablando de la patologización y la medicalización y realmente es algo que también tenemos bastante en conjunto con la comunidad trans, porque desde siempre es como, vale, eres trans, pero tienes que cumplir unos requisitos y tienes que además someterte a ciertos procedimientos, pero además estos procedimientos vienen desde una perspectiva cis normativa. Entonces hay alguien cis que te va diciendo, vale, entras dentro de mis estándares, entonces sí eres una buena persona trans. Con la sexualidad es como, bueno, tú no existes y tendrías que someterte a ciertos tratamientos y a ciertas terapias para que seas normal. Entonces, son ciertos elementos que también estamos así luchando ambas comunidades, que es la despatologización y la desmedicalización, sobre todo para huir desde una cisnormatividad y una alonormatividad. Entonces,
este es un punto de intersección. Hay más intersecciones con otras comunidades, pero yo voy a hablar de las mías porque yo vengo a hablar de mi libro. Y yo que sé, con la comunidad también neurodivergente, también hay un punto interesante que es que se nos duda mucho pues que realmente si sabemos lo que hacemos o no. La neurodivergencia es como, pero tienes la cabeza bien para hacer las cosas bien. Es como, normalmente no tiene nada que ver. Y con la sexualidad es como, pero realmente sabes lo que eres tú, cómo puedes decidir esto, da igual la edad que tengas, que se te va a dudar de tu capacidad de autodeterminación. Entonces, cuando eres asexual y eres neurodivergente, pues es como, y no serás tal por tal, porque no serás asexual por trauma o por tu neurodivergencia, no será por eso. Entonces, esto me gustaría decir varias cosas porque hay el típico de eres asexual porque tienes trauma o eres asexual porque, yo qué sé, tema médico que quieras escoger. La cuestión es, vale, si le dices a alguien y dices, mira, no tengo ni idea de tu vida porque realmente no soy tú, porque al fin y al cabo no puedes estar en la cabeza de la otra persona y no sabes sus vivencias, ni sus experiencias, ni lo que le pasa y lo que no le pasa, pues es un punto que vas a hablar de algo que no serás el experto, sino será la otra persona. 2, vas a dudar, vale, dudas de su orientación, dices, vale, no eres asexual, vale. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona a partir de ahora? Si le dices eso, no va a hacer un cambio inmediato, va a decir, ya no soy asexual. Eso es como, bueno, segundo punto, ¿qué va a hacer esta persona? Tercer punto, si no es asexual, entonces, ¿qué es? ¿Le vas a decir tú lo que es exactamente? ¿Para dónde vas a tirarle la identidad? Que eso también es otra cosa. Cuarto punto, vale, si realmente es porque es su neurodivergencia o su trauma, entonces vas a pagarle tú todo el tema de cuidados y de atención médica y psicológica, ¿o qué vamos a hacer? Y el quinto punto es, vale, si después de todo, de poder acceder a cuidados y tratamiento psicológico y la persona que le esté llevando pues certifica o indica que esta persona está suficientemente capacitada y tiene suficientes herramientas para navegar su neurodivergencia o trauma y se sigue identificando como sexual, ¿qué vas a hacer? Eso es lo básicamente. No sé si quieres añadir ahí alguna... Claro. Bueno, lo que estuvimos, bueno, antes, hablamos, ¿no? Al final entras en una espiral de círculo vicioso donde ser asexual te patologiza, entras dentro de un sistema médico-psicológico que intersecciona con otras realidades y aquí al final acabas todo y sintiéndote que estás roto, ¿no? Que realmente algo va mal contigo y que no te da ninguna solución porque el problema es tú, algo así, ¿no? Es tu realidad es el problema. Entonces ahí, pues eso, entras en una espiral de violencias, ¿no? Y al final yo creo que en ese sentido, bueno, como muchas orientaciones interseccionan, ¿no? En ese sentido. Y bueno, al final, uy, no te escucho. Bueno, pues eso es, al final yo creo que, bueno, que es importante siempre dar voz a todas las intersecciones y saber qué es lo que ocurre en cada una de ellas, ¿no? Porque las realidades siempre cambian y se tienen que mirar particularmente, ¿no? Y yo creo que es muy importante eso, ¿no? Por eso, pues, hablar de estas comunidades y crear, pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? Espacios mixtos es lo que nos lleva a encontrar estas situaciones. No sé si te escucha, María. ¿El psicoanálisis oficial ha dicho algo al respecto? Es decir, recientemente se ha posicionado el psicoanálisis. El DMS, que es el de diagnóstico médico, creo que no hace muy poco, pero poquitos años que en principio quitó
No sé Sí. si las dos patologías que Sí. mencionó Naya. No, o sea, las dos patologías no las quitó, pero en el DSM-5 que salió el 2013, abajo pusieron, si la persona se identifica como asexual, no se considera patología. Pero claro, eso implica que esa persona debe conocer qué es la sexualidad, que debe identificarse, ¿no? Y donde realmente no hay visibilización, hay una gran presión social para sentir atracción sexual, donde toda una jerarquía de relaciones, de parejas afectivas, sexuales, donde tú debes sentir atracción sexual, pues al final realmente poner ese pequeñito no ayuda, ¿no? No ayuda realmente a... O sea, sí que lo han puesto y despatologiza, pero que realmente a nivel real tampoco funciona. Y también este apunte está puesto en el manual donde, o sea, ¿cómo se dice? Todo en manual, ¿no? Y realmente los que utilizan los psicólogos es el del bolsillo y realmente tampoco utilizan el DSM-5, utilizan el DSM-4, o sea, todavía no han llegado a ese manual. O sea que realmente han puesto esto, pero a nivel real no implica ningún cambio, ¿no? Y después está la CIE, donde no se dice nada de asexualidad. Y existe el trastorno del deseo sexual hipoactivo, pero no comenta nada de la sexualidad. Así que Básicamente, si el personal sanitario no tiene ni idea de sexualidad, pues que no puede ofrecer solo a la persona y decir, hey, a lo mejor en vez de una patología podría ser que seas asexual. Como que no se ofrece esto, tampoco se va a aplicar el apunte de si es asexual, pues si nadie conoce la sexualidad, pues Claro. ese apunte nunca se podrá Claro. aplicar en ninguna situación. Y si además el personal ya de psicología apenas Sí. sabe tratar temas trans, pues imagínate Total. la sexualidad. Sí. Pero bueno. Y en ese sentido también es curioso, ¿no? Como a muchas de las charlas y entrevistas que nos invitan, viene una sexóloga y un médico, ¿no? Siempre es como tenemos que ir de la mano de esta autoridad, ¿no? Que es la medicina para que nos valide, ¿no? Y si el que te toca te dice ok, pues te valida, y si el que te toca dice eso no existe, pues ya está, es una lucha entre los dos, ¿no? Pero al final siempre como que vamos de la mano de esta autoridad, ¿no? Que además normalmente son personas alosexuales que pues, son en el campo de medicina o sexología. Entonces, normalmente también su definición de asexualidad o de lo que es y cómo se vive, pues tiene más valor que el de la gente sexual, aunque sean sus propias vivencias o se hayan metido más tiempo en hablar y estudiar sobre la sexualidad. Entonces, otro elemento negativo. Claro, total. Al final, bueno, esta es la naturalización del constructo social, ¿no? Es como tener sexo es natural, sentir atracción sexo es natural, es biológico, ¿no? Y entonces, si no sientes es que algo en tu organismo funciona mal, ¿no? Esta idea que, bueno, no solo existe en la sexualidad, sino que ha existido en muchas de las orientaciones sexuales que bueno, poco a poco se ha ido ganando, ¿no? Pues ser homosexual o lesbiano, ser trans es antinatural, ¿no? Y se parte de allí y vienen los médicos y los psicólogos a validarte o no. Y bueno, es totalmente innecesario. Creo que han hecho una pregunta por el chat, ¿no? Sí. Uy, Sí, ¿hay algún sitio? Sí. Tony, ¿hay algún sitio especializado donde poder acudir? ¿Tenéis conocimiento de si en los SAIS se ofrece ese asesoramiento? Los SAI son servicios de atención. Servicios de atención integral LGTBI. Que en estos momentos hay 105 por toda Cataluña. Yo hace nada que estoy en ACA, así que no sé si en este tema... No, a ver, lo que nos ha pasado es que, bueno, psicólogos de otros centros, pues algunos, si se interesan, pues te preguntan, ¿no? Pero es una cosa que nace desde, pues, la persona que está en ese momento llevando, o sea, que nace de esa persona, no es algo que esté O regulado. regulado, mejor regulado. O no está Exacto. regulado.
Exacto, Claro. es algo que, bueno, si la persona se interesa, pues va a buscar información, nos va a buscar, nos va a preguntar, pero no es algo que de sí esté regulado. Una pregunta, ¿cuánta gente sois en la asociación? Pues vamos variando así fijos, somos unos 8 o 10 y después pues hay externos que un poco satélites, digamos. Bueno, si Bien. no, también puedo ofrecer, bueno, no sé la de la asociación, pero sé que bueno, no pasa nada. En Cataluña sé que, bueno, hay varios foros y también hay grupos en varias redes sociales, pero que sé, en Cataluña somos unas cuantas, Sí, después como está unas 300 personas como Sí, mínimo. exacto. Sí, o sea, después está la comunidad asexual, que, bueno, que somos unas 300 en Cataluña, exacto. Que ¿Y sé por que, qué no que están en ACA? reconozcan. ¿Por qué no están en ACA? Porque es activismo y también hay gente que, bueno, que también va haciendo sus cosas, entonces Claro, da un poco de respeto, sobre todo cuando es como en acá, 8 personas. Ves otras organizaciones LGTBI y es como 20 y tantas personas, 30, y es un montonazo de números y ves que hay Bueno, varias asociaciones sobre lo mismo, hay varios grupos trans, hay varios grupos de lesbianas, pues cuando ves solo uno, pues te da más respeto y dices, bueno, me espero. precisamente por esto es importante que estéis, porque sois el único que existe. Y cuanta más gente haya, mejor. Pero se va sí, uniendo gente, ¿eh? Y también hay gente que en varias charlas, pues que dice, yo soy asexual y no sabía que había una organización y que me interesaría colaborar o algo, entonces, claro, todavía poca como que gente, pero está, va creciendo. sí, sí, sí. Bueno, habéis nacido hace poco. En principio, la charla está prevista para hacerla hasta las 8:30, con lo cual Vale. tenemos 11 minutitos para las preguntas que puedan surgir, o si queréis ampliar, o si voleu ampliar la informació, o el que sigui. I Bueno, el públic a veure si vol preguntar cosetes, que tenim 11 minuts. si algú vol comentar alguna cosa o a través del xat, Que també pot ser, jo que sé, observacions o coses en comú, o potser coses que us agradaria veure, o coses que potser no us han quedat clares, que probablement també hi ha coses que és normal que no ho acabis d'entendre tot, perquè sobretot, jo que sé, amb el tema de les atraccions separades, doncs que hi ha molta gent que no li acaba de quadrar i és que és bastanta cosa per el temps que hem fet, o sigui que ja, però, per exemple, per defensar la vostra presència a dins de l'acrònim LGTBIQ, així en plan resumit, quina defensa faríeu? És a dir, quina argumentació faríeu? Per què heu d'estar a dins del moviment LGTBIQ dins de les lletres? És dir, que ho esteu, però aquesta gent que dubta encara o que no ho veu clar? Bueno, ho dic així més o menys ràpid, però les raons principals, una, que som una orientació marginalitzada perquè sabem que la norma és l'heterosexualitat i heterosexualitat no és la sexualitat, o sigui, no són intercanviables i tampoc la gent heterosexual ho defensa realment. I segon, sí que rebem opressió i discriminació. I el que vaig dir abans, doncs, que els números fan pinya i que, a part de la solidaritat que pot haver-hi, doncs, que és recíproc, que la comunitat asexual pot recolzar la resta de lletres i la resta de lletres també ens pot recolzar. I que això el que fa és, la unitat fa força.
I també el cas de que tothom té coses a aportar i jo crec que també la comunitat asexual té moltes coses a aportar si la gent vol escoltar-nos, evidentment. També vull afegir un punt que és que som una comunitat i com una comunitat està feta en diversos individus, doncs evidentment que hi haurà gent xunga i que hi haurà gent homòfoba, però que això tu trobaràs a qualsevol banda i que no és perquè va inherentment lligat a la seva orientació. Però gent homòfoba dins del col·lectiu LGTBIQ en principi no n'hi ha. Hi ha molta gent que té homofòbia internalitzada i també pot ser, per exemple, hi ha gent trans heterosexual que pot ser homòfoba, o sigui, hi ha de tot. Podria ser, però en general no. Aleshores, estaves comentant que dins de la gent asexual pot haver homofòbia. Sí, pero no es ficar a la comunidad. Bueno, eso yo creo que es como, pues puede haber TERFs en cualquier orientación sexual, quiero decir. Sí, o sea, al final puede haber muchas cosas en cada orientación sexual y muchas ideologías y evidentemente cada persona es una persona, ¿no? Pero si estamos sí que entramos o sea, al final no dejamos de ser una disidencia sexoafectiva, ¿no? Y entonces yo creo que básicamente eso es lo que nos hace entrar en la comunidad. Y tampoco, no sé, algunas veces parece como que tengamos que ir pidiendo permiso, ¿no? Pero creo que no es el caso de ir, o sea, permiso en el sentido de, creo que pertenecemos, ¿no? Y no me gusta ir pidiendo permiso. Sí, no, esto está claro. Lo que pasa es que la letra de momento no está representada, claro, pero tampoco estaba representada la I o la Q hasta hace poco. Claro, empezó con la G y después han unido todas las orientaciones, evidentemente. Sí. Y bueno, cada lucha ha sido a su manera y cada lucha en su momento para entrar también luchó, evidentemente. Y también, bueno, luchamos en ese sentido. Que luchar básicamente, yo creo que básicamente es visibilizarnos y comunicarnos. No creo que la lucha sea otra cosa que esa. Y... Bueno, la visibilidad. Y para esto hay que luchar de una forma u otra. Sí, exacto. Para la visibilización. Claro. Muy y bien. Despatologización y, bueno, todas estas luchas que han llevado todas las orientaciones y identidades de género. Sí, esto yo creo que es algo que desconoce la gente, desconoce todo el tema de la patologización de la asexualidad. Hay un gran desconocimiento. Sí, yo creo que al final siempre bueno, parece como que no hay violencia, ¿no? No se recibe violencia. Y al final también, como al ser tan invisible, ¿no? Y la gente tiene miedo a exponerse, ¿no? A salir a decir que es asexual, porque todo eso lleva a la patologización, pues al final, pues eso, ¿no? No te expones por tener miedo y al final parece que no existe, cuando realmente, pues existe. No, es muy interesante. Lo que me has dejado ha sido con el tema de las violaciones en ese sentido. Es decir, esto es muy grave. Claro, en el momento, como si eras lesbiana, pues también existieron, ¿no? Las violaciones correctivas. Y existen aún. Y existen aún. Entonces, al final es lo mismo, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿no? Es como tienes que sentir esto y practicar esta práctica porque esto es lo normal, ¿no? Y al final, pues esto existe. Creo que incluso en Estados Unidos me suena, o sea, que la gente tenga conocimiento de esto, que se haya hecho público que un menor le echaron de casa porque les explicó que era sexual y su familia le dijo que no, que la largó de aquí, que no eres normal y le echaron de casa. Entonces, pues eso. Es absurdo. ¿Dónde ocurrió esto? ¿Dices? Hace, creo que un año o dos, en Estados Unidos. Estados Unidos. Qué fuerte. Porque es donde hay más visibilización mediática, pero quizás en otros sitios podría pasar perfectamente.
Total. Sí, al final existe, ¿no? Existe la violencia y eso, al ser tan invisibilizado, pues no se ve, evidentemente, pero existe. Bueno, pues estamos a Una punto de pregunta. terminar. Si queréis añadir algo más. Bueno, que ha estado bien hacerla. Yo personalmente me ha gustado hacer esta charla que me ha hecho mucha ilusión ver a tanta gente conectándose, que yo siempre pienso en lo peor, pero ha sido genial. Y a ver si en otro momento se pueden hacer más charlas y dar más visibilidad. Y yo pues estoy súper, o sea, cuando vi lo de Charcha me gustó mucho, porque al final eso, somos poquitos y nos rejuntamos en Barcelona, pero evidentemente acá es de todo el territorio catalán, ¿no? Y poder llegar a todos estos territorios más pequeñitos que están por ahí, pues creo que esto nos da un poco de puente. Así que todos están invitados a que nos hablen, a que nos escriban, a que se unan al activismo. y eso, y estar súper contentes de tener al final esta herramienta, ¿no? Sí, pues bueno, nosotras estamos encantadas también de que hayáis participado y la verdad es que, bueno, ha servido para conoceros mejor y la verdad que, bueno, seguiremos estando conectadas. Recordamos a la gente que está en la página web aquí, asexualitat.cat, y que vamos a colgar el vídeo en YouTube próximamente. Ya os avisaremos y lo colgaremos para que la gente que no ha podido acudir o bueno, que no ha podido asistir pueda ver el debate. Así que, bueno, somos súper puntuales, las 8:30 y bueno, muchas gracias por todo y hasta la próxima. Sí. Que por cierto, este sábado también tenemos un taller tenemos 2 talleres, con unos para personas en el espectro sexual y otro que es abierto a todo el mundo, que si os interesa, pues que ahí estaremos. También hay más información en las redes sociales. Sí, en las redes sociales, ¿no? Si Sí, queréis... hay información directamente en la web de asexualitat.cat, pues que siempre te va a salir toda la información de todas las redes sociales y que és fàcil d'encontrar. També si busqueu asexualitat, seguro que encontraréis. Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies a tothom per assistir i ens veiem a la propera. Gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu.